Muy buenas tardes, ¿cómo están alumnos del octavo grado? Les saluda la profe Romina. Una vez más, como todos los miércoles, nos reencontramos para un nuevo contenido en la disciplina de Historia y Geografía. Muy bien, observemos entonces en pantalla estas imágenes donde vemos primeramente que dice el triunvirato, ¿verdad? Vemos a tres personajes, quienes es Cirilo Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya, ¿verdad? Recordemos un poquito qué es lo que es el triunvirato, ¿verdad? El triunvirato entonces hace referencia a un gobierno compuesto por tres miembros. Entonces, en aquella época, ¿verdad? Había diferentes formas de gobierno y una de ellas era el triunvirato, que estaba compuesta por estas tres personas, ¿verdad? Muy bien, observemos ahora aquí un poquito gobernantes y presidentes del Paraguay, dice, ¿verdad? Como bien sabemos, hubieron varios gobernantes, varios presidentes en el Paraguay. Otros eran, vamos a decir, constitucionales, pero otros solamente estaban en el sistema de gobierno que duraba, vamos a decir, transitoriamente, que estaban de forma provisional, ¿verdad? Mientras tanto, ¿verdad? No duraban por mucho tiempo. Observamos también aquí una convención nacional constituyente. De esta forma se realizaba esta convención. ¿Qué es lo que era la convención nacional? Vamos a adentrarnos un poquito al tema, ¿verdad? Más o menos aquí nos vamos al año 1870, ¿verdad? ¿Qué era esta convención? Vamos a mirar un poco qué era una asamblea constituyente o constitucional. Era una reunión nacional de quienes, de los representantes populares, que en este entonces, vamos a decir, asumen el único objetivo que es de acordar reglas que regirán en el futuro con relación entre gobernantes y gobernados, como así también el funcionamiento, distribución de poder, fundamento de un sistema político y social, ¿verdad? Entonces, esta asamblea, por ejemplo, era un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo, que tiene como una función redactar la nueva constitución. Esa era la función de esta Convención Nacional Constituyente, ¿verdad? Dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. En esta Convención Constituyente, entonces, se nombraban a los presidentes provisionales y también de esa manera, vamos a decir, se basaba y se elegía un sistema de gobierno que era en ese entonces también el triunvirato. Muy bien, entonces nuestro tema de hoy en la lección número 19 que encontramos en la página 55, acciones del triunvirato. Vamos a mirar un poquito cuáles fueron esas acciones del triunvirato, la liquidación jurídica, económica y diplomática de la guerra, qué es lo que pasó también después de la guerra, la Convención Nacional Constituyente de 1870, en qué se basó, cuáles eran sus características, los cambios que hubo, los partidos políticos que surgieron, los principios en que se sustentan, la creación de instituciones sociales y culturales, la privatización de propiedades estatales y la constitución de los latifundios. Muy bien, vamos a mirar un poquito nuestra información y vamos a ir realizando algunos comentarios, ¿verdad? Primeramente podemos fijarnos un poquito donde dice consolidación de las obras de la realidad en el Paraguay, ¿verdad? Bueno, el Estado siempre continuaba siendo el propietario, vamos a decir, ya sea de todas las tierras, ¿verdad? Pero más adelante se procedió a la venta de grandes extensiones de tierras fiscales, donde se explotaban yerbales y quebrachales, ¿verdad? Se tuvo que vender eso, vamos a decir, ¿por qué? Porque después de la guerra, como bien sabemos, hubo una pobreza, ¿verdad? Hubo, vamos a decir, grandes cambios económicos, ¿verdad? En donde ya el Paraguay ya no estaba bien económicamente, ¿verdad? Bueno, luego de esto, por ejemplo, se instalaron las primeras industrias, fábricas, ¿verdad? Vamos a decir, donde se fabricaban distintos tipos de materiales, vamos a decir, ¿verdad? En esta época también se creó el Banco Nacional y varias entidades más. ¿Cuál es lo que fue la acción del triunvirato? Primeramente, el triunvirato, que estaba compuesto por estas personas que nosotros vimos primeramente, ¿verdad? Estuvo compuesto por Cirilo, por Carlos y por José.
este sistema de gobierno, porque el triunvirato era un sistema de gobierno, quedó constituido en estas tres personas. ¿Cuál lo que fue la primera medida que ellos, vamos a decir, realizaron? Las primeras medidas o decretos de este triunvirato fue declarar a Francisco Solano López, quien era el presidente en la época de guerra, como asesino de su patria y enemigo del género humano, fuera de la ley y para siempre arrojado al suelo paraguayo. Entonces fue la primera acción que estos realizaron, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito donde dice liquidación jurídica, económica y diplomática de la guerra. Una vez que finalizó la guerra, se firmó en Asunción en 1870 un protocolo que restablecía la paz entre Paraguay y los aliados. Como bien nosotros sabemos, ¿verdad?, que se firmaron varios tratados, pero en este exclusivamente Paraguay solicitó que una vez conformado un gobierno estable, se discutan las cuestiones de fondo del tratado secreto de la guerra, ¿verdad? Entonces, el pedido de Paraguay era de que una vez, vamos a decir, haya ya un gobierno así estable, se pueda volver, vamos a decir, a discutir las cuestiones del límite, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? Era la Argentina, tanto Argentina como Brasil, no hicieron caso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Aquí también Paraguay se aseguró de una parte del territorio y la deuda económica pasó enteramente al Paraguay. Pero la independencia del Paraguay ya fue respetada por estos aliados, porque en un principio recordemos que ellos no querían aceptar la independencia. Muy bien. Tratado preliminar de paz. Vamos a mirar un poquito qué nos dice aquí en el tratado preliminar. Nos dice aquí de que la diplomacia brasileña buscaba obtener su beneficio. Vamos a decir que ellos querían obtener su beneficio, ¿verdad? Y el primero de sus objetivos buscaba por este medio romper con las disposiciones del tratado que ya se firmó en el año 1870, ¿verdad? Ellos querían, vamos a decir, que se realice aquí, romper esta disposición y consolidar su posición. Entonces, ¿qué pasó? Reunidos los enviados aliados, acordaron modificar el protocolo que se realizó para establecer un gobierno provisional en el Paraguay. El gobierno del triunvirato entonces aceptó. Pero ¿qué pasó? Se reservó a los derechos de los arreglos definitivos, ¿verdad? Vamos a decir que no sea definitivo, sino que sea de una manera provisional. Este compromiso, por ejemplo, estipulaba que el triunvirato, este gobierno, sí tenía una posibilidad de efectuar elecciones libres para construir en posterior un gobierno permanente. Muy bien, miraremos un poquito también donde dice Convención Nacional, en que lo que, vamos a decir, se convocó esto, que era su principal característica, que la comisión redactora presentó un anteproyecto. Como ya habíamos hablado nosotros, ahí se reunían las personas para que se pueda aprobar leyes, ¿verdad? Entonces se aprobó un proyecto en 1870, donde ¿qué pasó acá? Se consagró la división equilibrada de los tres poderes, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Ya así mismo como nosotros hoy en día tenemos, ¿verdad? Para el poder legislativo, por ejemplo, con Cámara de Senadores y Diputados, para el ejecutivo donde está el presidente, y para el judicial, vamos a decir, ejercido por el Tribunal de Justicia, ¿verdad? También en el año 1887 podemos ver que se fundaron los partidos tradicionales, cuáles son los partidos Liberal y Partido Colorado, ¿verdad? También podemos mirar un poco la privatización de los poderes estatales y la constitución de latifundios. Bueno, en este entonces, por ejemplo, vamos a decir las emisiones que el Estado había implementado en pesos fuertes por valor aproximado. En ese entonces ellos, vamos a decir, realizaban ventas, vamos a decir, de extensiones de tierra, ¿verdad? El Paraguay siempre fue enunciado, vamos a decir, en este sentido, porque alguna gente, vamos a decir, poseían varias hectáreas, ¿verdad? Y en este caso entonces se convirtió en el mayor deforestador del Paraguay. También aquí, por ejemplo, podemos ver y podemos fijarnos cuando la garantía de la propiedad fiscal no sirvieron para mitigar la situación.
Ellos querían vender, vamos a decir, estas tierras por un valor muy alto. Pero ¿qué pasó acá? No se refinanció otra vez estos montos. ¿Por qué? Porque ellos pidieron un adelanto y como se dieron cuenta que hubo, vamos a decir, intenciones inescrupulosas de la gente, entonces el monto solicitado no llegó. Al fin de mitigar la situación reinante, el Estado procedió a la venta de grandes extensiones de tierra, dando paso a la aparición de los latifundios entonces, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que en este entonces, ¿qué es lo que eran? ¿Qué eran llamados latifundios? Entonces los latifundios eran grandes extensiones de tierra, por llamarlos así, ¿verdad? Entonces, también el Estado vendía en estas tierras, ¿verdad? Estas tierras estatales, ¿verdad? Situación del país. ¿Cómo era la situación del país? La economía, por ejemplo, se caracterizó por la diversificación de la producción privada en las fábricas, los molinos, ¿verdad? También ya se abrieron fábricas, obrajes, se habilitó el transporte fluvial y varios más, ¿verdad? En cuanto a la educación, por ejemplo, durante el periodo de la guerra, la destrucción de la educación fue total. La destrucción fue total. ¿Por qué? Porque las escuelas estaban ya en ruinas. Los maestros quedaron en el campo de batalla. Y para que se pueda paliar esta situación, en Asunción se improvisaron varias escuelas, ¿verdad? Como por ejemplo en el interior del país, ¿verdad? Pero solamente, digamos, le fue por momentos, ¿verdad? Por ejemplo, se ordenó contratar a extranjeros a fin de formar los nuevos maestros para la instrucción pública. Y de esa manera fueron contratados, por ejemplo, varios maestros, ¿verdad? ¿Y esto qué pasó? Fueron examinados de la instrucción y también demostrando una seriedad en lo actuado. Entonces, como bien sabemos que después de la guerra todo fue decayendo tanto en la parte económica como también en la educación, en todos los ámbitos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a mirar un poquito nuestro ejercitario de hoy, ¿verdad? Donde dice, para concluir la clase, número 1, ordeno secuencialmente las siguientes expresiones. Vamos a mirar un poquito nuestro material. ¿Cuál fue lo que primero pasó, ¿verdad? Y vamos a ir ordenando secuencialmente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos fijarnos que en el último ítem donde dice en 1869 se conformó el gobierno del triunvirato, ¿verdad? Como nosotros bien sabemos, eso fue lo primero que pasó, ¿verdad? Primeramente se conformó este gobierno, ¿verdad? Que fue compuesto por Rivarola, Loizaga y Díaz de Bedoya. Entonces ponemos ahí A, ¿verdad? Vamos a ir ordenando sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasó después? Después de que se conformó este triunvirato, se aprobó el 18 de noviembre y se juró el 25 de noviembre de 1870 la Constitución Nacional. Entonces ponemos B. Entonces, ¿qué pasó después? Después ya se fundó el Colegio Nacional, ¿verdad? Y vamos a ir ordenando de esa manera. Luego dice, explico brevemente los siguientes temas. Acciones del triunvirato. ¿Cuál fue la primera acción del triunvirato? Entonces, como habíamos hablado, que se declaró al mariscal entonces fuera de la ley. Y ellos establecían un gobierno provisorio ¿con qué? Con posibilidades de una elección posterior. Luego dice la sociedad de la posguerra. ¿Qué pasó aquí? La circunstancia, por ejemplo, de la población había sido disminuida, sumada a su juventud, su analfabetismo, y se propuso la colonización de partes francesas, italianos y portugueses. Luego nos dice aquí, justifico, el tratado firmado al final de la guerra contra la Triple Alianza fue mejor decisión que pudo desempeñar el triunvirato. Eso ya es un poquito una opinión personal, un poquito si a ustedes les parece, ¿verdad? Que fue una decisión correcta, entonces van a escribir de esa manera, ¿verdad? Y si no, cada uno ya es libre de opinar. En el número 4 dice, expresa en forma escrita cómo se produjo la fundación de los partidos políticos en el Paraguay, ¿verdad? También tenemos aquí un poquito cómo se fundó aquí, ¿verdad? Y por otro lado también encontramos comparo las innovaciones que se dieron después de la guerra contra la Triple Alianza. Cómo quedó, por ejemplo, la economía, la educación, la sociedad, ¿verdad? Y por último explico en forma escrita las características de la Constitución de 1870. Así en grandes rasgos nomás cómo es. Que se hacía así, los proyectos, ¿verdad? Se firmaban tratados, ¿verdad?
Y cualquier cosita, entonces estamos en línea para cualquier duda que tengan. Nos reencontramos en la próxima clase. Que tengan una buena tarde.